Y voy a hacer aquí un giro de pantalla. Por favor, eso. Puedes darle ahí. El culto a la muerte. El mundo de los... ¿Sí? ¿Están escuchando bien, chicos? Sí, señor. ¿Qué? Vamos entonces a ver cómo era el proceso de qué era lo para que ellos significaba la muerte y el mundo de los muertos. Los egipcios consideraban a la muerte solo como una extensión de la vida. Al iniciar el imperio antiguo, solo los faraones tenían derecho a esta prolongación. Al iniciar el imperio nuevo, 11 siglos después, todo el pueblo egipcio esperaba vivir en el más allá. El embalsamiento asegura un lugar para el Ka, el alma, y el Ba, la vitalidad física. Según Heródoto, el acto de embalsamación requería hasta 70 días si el hombre pertenecía a la clase alta, pero para el resto de la población bastaba con 1 o 2 días. Además de esto, el muerto era juzgado por Osiris, dios de las tinieblas, para otorgarle una renovada vida eterna o bien para sentenciarlo a una segunda muerte de extinción. El rito funerario egipcio disponía que los entierros se hicieran en el oeste, por donde se creía que el sol iniciaba su viaje nocturno a través del inframundo. Después se recorría el Nilo en balsa y después por tierras en carretas de mulas. Cargaban a las mulas con sarcófagos para depositarlos en las tumbas, conducidas por sacerdotes que quemaban incienso y entonaban cantos. Osiris se solía representar como una momia que presidía el acto de pesar el corazón del muerto, colocado en un platillo de la balanza, mientras que la verdad ocupaba el otro sitio. A los que no pasaban la prueba les esperaba una bestia, el devorador de almas. El muerto reposaba en su tumba durante día. Al ponerse el sol, se embarcaba en su nave solar para acompañar al astro rey por el inframundo. Se detenía para labrar el campo de los juncos. Al alba regresaba a su tumba para comer y descansar. Anubis era el señor de las necrópolis, la ciudad de los muertos, que se situaba siempre en la ribera occidental del Nilo. Según las creencias egipcias, era el encargado de guiar al espíritu de los muertos a la Duat, es decir, el inframundo para los egipcios. Vigilaba el fiel de la balanza en el juicio de Osiris. El espíritu del fallecido era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris. Anubis extraía mágicamente el Ibe, es decir, el corazón, que representa la conciencia y la moralidad, y lo depositaba sobre uno de los platillos en una balanza. El Ibe era contrapesado con la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia universal, situada en el otro platillo. Mientras un jurado compuesto por dioses le formulaba preguntas acerca de su conducta pasada y dependiendo de sus respuestas, el corazón disminuía o aumentaba de peso. Anubis era representado como un hombre con cabeza de cánido o como un perro egipcio o chacal negro, por el color de la putrefacción de los cuerpos y de la tierra fértil, símbolo de resurrección. Ocasionalmente aparece como un cánido que acompaña a Isis. La asociación con el chacal se debe probablemente a su hábito de desenterrar los cadáveres de las tumbas para alimentarse. Anubis era representado con pelaje negro, a pesar de que los chacales del antiguo Egipto tenían un pelaje rojizo. Anubis era el antiguo dios de la Duat. Estaba relacionado no solo con la muerte, sino también con la resurrección después de ella. Momificación. La momificación es la preservación de un cuerpo. Ya. Imagínense por un momento que ustedes están en el antiguo Egipto. Su vida transcurre no en función de lo que es la vida realmente, sino de vivir adecuadamente para que en la muerte le vaya bien. ¿Por qué? Porque si su corazón, al ser pesado junto con la pluma, era más pesado, pues lo esperaba algo de terrible. Entonces, la concepción o la cosmovisión mitológica de los egipcios daba a entender que más importante que la vida acá era la posibilidad de dar las respuestas adecuadas
de vivir adecuadamente ciertos aspectos de su vida para que la muerte le fuera bien, para que encontrar la aprobación de los dioses y demás. Entonces, la cultura egipcia era una cultura que vivía prácticamente más en función de cómo mi entierro debe ser adecuado. Y por eso es que se han encontrado unas cosas magníficas en las tumbas, y no solamente de los grandes faraones. También recuerden ustedes que a eso ha estado muy asociado a las pirámides y todo eso, sino que, en fin, generalmente las personas vivían en función de que la vida fuera adecuada para que la muerte no fuera bien, porque era una concepción total en función de la muerte, ¿sí? No hay otro sitio de preservación tan impresionante como Egipto. No hay otro lugar del mundo, otra cultura que haya aprendido tanto el arte de la momificación, que ahorita vamos a ver cómo la cultura egipcia. Ustedes van a los chinos, van a los persas, que vamos a ver también, los griegos, ¿sí? Realmente los griegos eran quemados, ¿sí? Y se le colocaban 2 moneditas en los ojos para que pagaran a Cerbero, que era el perro que estaba en el inframundo, para que pudieran pasar el río y llevarlos al Elíseo y demás, ¿sí? Pero su vida no estaba en función, ellos buscaban era la gloria en esta vida. Por eso encontramos que obras como Aquiles, en la Ilíada, donde se desarrolla mucho el personaje de Aquiles, es en función de la gloria que se puede alcanzar aquí. En Egipto es totalmente diferente. Vamos a ver ahora el proceso de momificación, que es uno de los procesos que se perdió en la historia, realmente como es, y lo que aquí se dice son posibilidades de cómo se hacía. Porque como el antiguo Egipto se acabó prácticamente con la entrada del cristianismo al Imperio Romano, más o menos en el año 300, toda esa información se perdió, y los libros que hablaban de eso también se perdieron, muy posiblemente en incendios y en la época sobre todo del cristianismo, cuando acabaron tantos elementos que tenían que ver con religiones diferentes al cristianismo. O ya sea de un animal o de un ser humano. En el caso de la momificación egipcia, se secaba el cuerpo eliminando la humedad para que no se corrompiera. Secaban el cuerpo usando una mezcla salina llamada natrón. El natrón es una sustancia encontrada en el río Nilo, constituida por 4 tipos de sales: carbono de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y sulfato de sodio. El carbono de sodio hace la función de secar el agua. El bicarbonato de sodio incrementa el pH, que crea el medio de reproducción de bacterias. Creían que lo que hacía importante al hombre era el cuerpo, la sombra, el nombre, el espíritu. Pensaban que todo esto era necesario para renacer en la otra vida. La sombra era representada como una persona completamente negra. La sombra no puede existir sin la persona, y la persona no puede existir sin la sombra. El espíritu es importante porque siempre ha estado con nosotros. Con la momificación se aseguraban de que todos estos elementos siguieran estando juntos y la resurrección pudiera darse. En el periodo predinástico envolvían el cuerpo en lino, se introducía en un ataúd de madera, no había extracción de vísceras y dejaban el cuerpo secar al sol. En el Imperio Antiguo, el cráneo no se vaciaba, las cavidades se rellenaban con retazos de lino y el cuerpo se cubría con yeso. En el periodo intermedio, se empezaba a ahuecar el cráneo, sacando el cerebro por las fosas nasales. En el periodo medio, se disolvían los órganos y los extraían anal o vaginalmente. Las vendas eran de 4 a 6 centímetros de ancho, empezando por la cabeza, después el tronco y por último las piernas y los brazos. Como se aprecia aquí, era todo un proceso. Desafortunadamente, como les decía hace un momento, ese proceso a ciencia cierta, cómo era toda la precisión de las cosas, se perdió en la historia, porque con la llegada del cristianismo al Imperio Romano, quien conquista el último imperio que conquistó Egipto, ¿no? Egipto fue conquistado por los griegos, pero no duró mucho porque Alejandro Magno muere, y entonces los Ptolomeos, una parte de un general de él, queda a mando de esto, y el imperio egipcio sigue, ¿sí?
hicieron conquistarlo los persas previamente, los griegos no pudieron, los griegos sí lo conquistan bien, pero el imperio que sí realmente lo conquistó definitivamente fueron los romanos. Y Egipto pasa a ser una colonia o simplemente una provincia romana, y mucho de este conocimiento se empieza a perder. ¿Por qué? Porque más o menos para el año 300, 400, desde nuestra era, el Imperio Romano se hace cristiano. Posteriormente, con el crecimiento, la fuerza del cristianismo, los cristianos empezaron a perseguir toda forma idolátrica, toda forma de culto rara, y eso se perdió grandemente. Ahora vamos a ver lo que ha sido considerado como el mayor hallazgo arqueológico de la historia, ¿sí? La tumba y todo porque fue la única tumba. Se han encontrado muchas tumbas, ¿no? Obviamente de otros, y hay muchas momias. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al Museo de Londres o al Museo Egipcio, muchas de estas piezas están en Londres, algunas otras están en Louvre, porque como vamos a ver en Sociales de Octavo, todavía no en Sociales de Octavo, Napoleón Bonaparte, un francés, va a hacer digamos, una conquista en Egipto más o menos por el año de 1800, y él mucho del material que todavía existía, porque en esa época había mucho se había perdido, porque siempre han habido excavadores, ladrones y todo eso, se lo llevó. Algunos terminaron en el Museo del Louvre en París, otros terminaron en el Museo Británico en Londres, el Museo de Londres, y algunos otros quedaron en Egipto, en el Museo Egipcio, un museo que se encuentra en la ciudad del Cairo. Entonces vamos a ver ahora esa partecita. Bueno, eso está traducido porque pues la mayoría de esos videos están en inglés. Todavía no. ¿Cómo? Sí, no lo he compartido. Sino que está en inglés, como les decía, así que por favor vayan leyendo lo que va apareciendo allí. Y vamos a mirar un par de videitos que nos hablan. Hay uno que está en español, pero pues no muestran como tantas imágenes y demás. The tomb was discovered and only a few people have the chance to see this tomb. So this exhibition reconstructs the context of the whole treasure in the antechamber and in the treasury, as we see it here. And the visitor has the same impression like few people around Howard Carter. The most famous figure here is this god Anubis, the guardians of the dead. Behind you see the cow of heaven called Mehet Veret, and this fantastic beautiful shrine on the back side, it contains the viscera of the king. You know, the viscera were put out after mummification, and they came in 4 jars, the so-called canopic jars, and they were discovered here in this golden shrine. Here we stay in front of the outermost shrine, and when we move around it, the scale is 1:1. We see inside a depiction of the heavenly cow, and the story tells a story about the destruction of mankind. So here we see the other 3 golden shrines, 2nd, 3rd and the 4th. You know, these beautiful details here. It's done by a recent artist in Egypt, so he has to carve out every detail there. He made an original from gypsum. Here we are at the 2nd shrine, and this is the most mysterious shrine of all the 4 shrines. Here we see that
the sun power will be regenerated. The Egyptians believe that during the night the sun is losing on power and has to be regenerated new. And we have here a very old symbol which appears the first time in history of mankind, and it's still known until today. It's the so-called Ouroboros. Here we can see the three innermost coffins, the first, the second and the third. The third one is made by solid gold, about 110 kilogram, and it contains the mummy. And it is a situation how Howard Carter discovered the mummy of Tutankhamun. Here we see one of the most famous objects discovered in the history of archaeology, the golden mask of King Tutankhamun. Esto que ustedes están viendo es una copia, ¿sí?, de la verdadera estatua, es una careta con pechera en oro macizo de aproximadamente 100 kilos. Ustedes se imaginan cuánto puede llegar a valer eso, ¿sí?, de oro macizo. Esto es una copia, pero digamos es la figura, siempre que ustedes vean es una máscara así pintada de azulito y demás, van a recordar que esa es la máscara mortuoria del famoso Tutankamón o Tutankamón. The copy is so faithfully that leaving Egypt, because it made in Egypt, at the border, they believed maybe it could be from the museum, it could be stolen, and they called the museum if the mask is still there. And after the museum said, yes, the mask we have still, so it could go out of the country. And now we have the didactic chance to open this box, which is guarded by four famous goddesses like Isis and Nephthys. When we open it, we discovered a new innermost chest made by alabaster. And if we lift the lid of the chest, we will see four heads of the king. And even these heads we can lift, and inside Howard Carter discovered four golden coffins, very small golden coffins. They contain the viscera, they contain liver, stomach, viscera, and the lung. One of the other most beautiful objects Howard Carter has discovered in the tomb is the golden throne of the king. The throne was a symbol of might. He sits on the heavenly lions, for example, which is on the left and on the right side from him. So here in the last part of the exhibition, we can see the so-called golden chariot. It's not a chariot used for war, it's a chariot for ceremonial purposes. When the king came out of the palace and he is going to the temple, for example, he used a chariot like this. ¿Se imaginan ustedes encontrarse una tumba con todo eso adentro que le estaban mostrando allí? O sea, eso era una cosa impresionante. Era prácticamente decir un poconón de una... No sé quién diría que encontraron eso solo por otra excavación. ¿Señor? Encontraron eso accidentalmente. Estaban haciendo otra excavación. Howard Carter, sí, no creían, eso fue descubierto a principios del siglo XX, no creían que ya encontraran, difícilmente iban a encontrar alguna vez una tumba de algún faraón completa, con todo su ajuar, con todas sus cosas, y vaya sorpresa que encontraron la tumba de Tutankamón con todo, un carro militar, un carro tirado para caballos, una serie de elementos, y todo eso que le están mostrando lo encontraron en la misma sala. O sea, imagínense toda la festividad. En Egipto casi no se habla de que cuando había un nacimiento era una gran fiesta, no, pero cuando había una muerte, sí era una cosa impresionante, ¿sí? Y se dejaban muchas cosas para tal proceso. ¿Cuál es la importancia de esa tumba? Bueno, vamos a verlo entonces en la siguiente clase, ya se nos acabó aquí el tiempo, entonces vamos a continuar en la siguiente. Bueno, Nos vemos mañana, ya profe. nos veremos mañana, Dios mediante. Chaito. Chao, profe. Chao.